Bueno, aquí estamos entonces. Vamos a ver un caso de consulta terapéutica y acercarnos un poquito a su planteamiento. Winnicott va a distinguir lo que es el encuadre psicoanalítico clásico del marco terapéutico. Entonces, cuando estamos hablando de los controles, cuando estamos hablando de sostener, estamos en el marco terapéutico, sostenemos. Nosotros, ¿qué hacemos? Generamos un ambiente de seguridad y entonces el paciente va a hacer el movimiento regresivo o no, lo que se logre. La consulta terapéutica dura alrededor de un máximo de 1 o 3 sesiones. Generalmente es una, pero a veces cuando todavía el analista queda cargado de omnipotencia, está pendiente de que se tenga alguna otra sesión para que sea colocado fuera del área del control omnipotente. Lo explicó en 1971 la consulta terapéutica y es derivada del juego del garabato que venía prefigurada en los inicios de su práctica con niños. El juego del garabato, él dice que de lo que se trata es de trabajar con la experiencia mutua. No importa, a él le gustaba mucho el dibujo, por eso dibujaba y hacía garabatos con el niño, pero puede ser alguna otra propuesta que surja entre el niño y el terapeuta para que se logre estas experiencias mutuas. No tiene que ser como a la fuerza el juego de garabatos, sino lo que se busca es la experiencia mutua. Lo llamó con el tiempo momento sagrado, donde el analista es objeto subjetivo. ¿Se acuerdan que veíamos que en la fase de sostén la madre es un objeto subjetivo? O sea, creado por la ilusión omnipotente del bebé. Y se fue dando cuenta y lo llamó momento sagrado porque veía que algunos niños antes de llegar a la consulta terapéutica habían tenido algún sueño con Winnicott. Entonces lo fue llamando momento sagrado. Explica que no se puede hablar de técnica propiamente dicha en la medida en que el intercambio con el niño es libre. Entonces dice, no hay dos casos iguales y la técnica es libre. El trabajo no puede ser copiado, el terapeuta está involucrado en cada caso como persona. Por lo anterior, es importante que el psicoterapeuta cuente con una serie de cualidades deseables: estar en análisis, contar con práctica profesional, ya sea de psiquiatría o de trabajo social. El tercer punto sería ser capaz de contener los conflictos del paciente. Y el otro punto es llevar registro escrito de todo lo que pasa. Este es todo un trabajo, un esfuerzo de ir llevando registro de todo nuestro trabajo. Vamos a empezar con el caso de Bob, un niño de 6 años que con distorsión del lenguaje, publicado en el año de 1965 y que había sido diagnosticado como simple. La madre había estado en atención psiquiátrica a causa de sus pánicos y depresiones y el padre estuvo en terapia de grupo por haber tenido fases depresivas, que no todo padre o madre que tenga problemas emocionales necesariamente va a tener dificultades en ser papá o mamá. Bueno, estaba la abuela, el abuelo maternos, había una hermana de 15 años, estaba Bob de 6 años y tenía un hermano de 5 y un hermano de 1 año. Entonces, dice Winnicott textual, le sugerí que jugáramos mostrándole cuál era mi intención y Bob estaba hablando con excitación. Hice un garabato para que él lo convirtiera en algo. De eso se trata la técnica del garabato. Y entonces dice toro, bull, pelota, ball. Para ayudarme, me contó una larga historia acerca de bombear, pumping, o quizás haya querido decir topar, bumping, y dar puñetazos, punching, PPP, puñetazos. Winnicott dice, hice una nota mental de la capacidad del niño para concebir un objeto total y también comenzó a dudar del diagnóstico que le habían hecho como correcto, como un déficit primario. Es interesante cómo entonces Winnicott hace sus notas mentales, pero no interpreta. En esta primera fase no pudo seguir la propuesta de Winnicott de convertir el garabato en algo. En la segunda fase de la consulta terapéutica, su versión de un garabato era un dibujo hecho mediante una línea ondulada y podía ser una persona o un fantasma. Y Winnicott le agregó la luna. Entonces era su turno y dibujó su garabato, Winnicott, y le agregó los ojos y lo llamó Humpty Dumpty.
Humpty Dumpty se trata, en una nota que pone Winnicott, de un personaje de una canción infantil tradicional en los países de habla inglesa. Se cae desde lo alto de una tapia y se desintegra. Las ilustraciones que los representan recuerdan la forma de un huevo al que por lo demás personifica. Entonces, este tema alertó a Winnicott hacia la idea de desintegración relacionada con un apoyo prematuro en la organización del yo. En esta etapa, Winnicott no tenía idea de que los ojos agregados por Bob tenían una significación, pero el dibujo crítico número 26, todavía nos falta, el tema de Humpty Dumpty y los ojos cobraron sentido, como vamos a ir viendo. El niño llega a algo. Debe señalarse, dice textual Winnicott, que en este trabajo, por lo general, no hago interpretaciones, sino que espero hasta que el aspecto esencial del mensaje del niño se haya revelado. Entonces hablo de ese aspecto esencial, pero lo importante no es tanto mi comentario como el hecho de que el niño ha llegado a algo. Bob hizo otro garabato característico, el número 7, compuesto por una línea ondulada. Vio rápidamente lo que él mismo quería hacer y lo convirtió en una serpiente. Y dijo peligrosa porque pica. Este dibujo es un dibujo particular de Bob, basado en su propio garabato y muy distinto de los dibujos del coche y el sol percibidos objetivamente de los números 2 que están aquí y el 4, de la primera fase. Este dibujo lo satisfizo. En este momento se interesó en los números que Winnicott colocaba en cada uno de los dibujos y él dijo el número que seguía. 8. Mi garabato, que según Bob, dice Winnicott, era un cabello. Después dijo que era un elefante con una gran boca. Agregó los ojos y en su nota mental de Winnicott se anota otra vez ojos, o sea, ahí estaba en su nota mental. No estoy intentando reproducir la curiosa distorsión del lenguaje que me hacía difícil entender lo que decía. A la larga siempre resultaba posible entenderlo, explica Winnicott. El 9, este fue su garabato, hecho con la misma técnica de la línea ondulada. Dijo que era un rodeo, un lugar que confunde. Entonces Winnicott dice, descubrí que quería decir un laberinto, pero no podía utilizar esa palabra. Era horrible. Había ido con su padre. Hablando rápido, contó una historia acerca de la visita a un laberinto y se mostró angustiado al recordarla. Winnicott hizo otra nota mental de la idea de una reacción a una falla ambiental. En este caso, la idea era de una falla por parte del padre, que parecía no haber advertido que un laberinto podía provocar una angustia arcaica en Bob. Había visto los signos de su estado de confusión, su desorientación potencial. Naturalmente se estaba gestando en la mente de Winnicott una idea de su enfermedad como esquizofrenia infantil con una tendencia a recuperarse espontáneamente. El 10 era el garabato de Winnicott que Bob repasó para destacar cada cosa. Dijo que era un rodeo como el mío. Con esto parecía dar a entender como el suyo, pero se hizo claro en el contexto que Bob quiso decir un rodeo como el 9, el 9. No quiso decir mío, mine. Esto ilustra la peculiar distorsión del lenguaje a la que tuve que adaptarme para poder recibir su mensaje, que en otros aspectos era muy claro. Todo esto son palabras de Winnicott. Dice, supongo que esta distorsión del lenguaje se corresponde con el vidrio o acrílico o lo que sea que el esquizofrénico señala con frecuencia como algo que se interpone entre su yo y su mundo real. Entonces Bob optó por dibujar, hizo el sol a su manera característica y un avión de reacción por medio de la otra técnica, después de haberlo delineado mediante el método de la línea ondulada. Dijo, el 12 viene después. Ahora estaba numerando los dibujos y usaba correctamente las palabras él y yo, que yo ponía, sigue hablando Winnicott, que yo ponía al lado de los números para señalar el orden de los hechos. Podría llamarse él a sí mismo y a mí yo, consintiendo en mi propio punto de vista o identificándose conmigo en el juego. Winnicott le preguntó que si le gustaría viajar en un avión de chorro, a lo que Bob dijo no, porque puede ponerse de cabeza abajo. Winnicott pudo reunir pruebas adicionales de que Bob le estaba haciendo conocer
su experiencia de la inestabilidad ambiental durante su etapa de dependencia casi absoluta, que es en la fase de sostén, y continuó con la política de no hacer interpretaciones. Winnicott le dice, ¿recuerdas cuando naciste? Él respondió, bueno, eso fue hace mucho tiempo. Luego agregó, mamita me mostró donde yo había sido un bebé. Winnicott descubrió más tarde que hacía poco tiempo su madre lo había llevado a ver la casa donde había nacido. Mientras hablaban, seguían con los dibujos y el garabato de Winnicott que Bob lo convirtió en un pez al que le agregó el ojo y la boca. Luego el garabato 13, característico de Bob, que lo convirtió en un bote. Le contó una larga historia de alguien que se había ido a Australia en un bote grande y luego dijo, muy interesante, mis líneas son todas movidas, dice Bob. Qué interesante, ¿no? Se está mirando a él mismo. Y luego el garabato de Winnicott, que prolongó en la hoja número 18, lo cual lo divirtió mucho, lo convirtió en una mano. Y en el 18 dice, las puntas que habían rebasado el dibujo 14 lo convirtió en un animal que te va a comer. En este momento puso la mano en su pene, sintiendo el peligro allí. Winnicott se lo hizo notar, ya que de otro modo no hubiera advertido que había hecho ese gesto. Bob hizo un garabato ondulado y Winnicott otro sobre el de él, y ambos estaban deliberadamente haciendo un embrollo sin remedio. Entonces Bob lo vio como el pato Donald y le agregó los ojos en el número 15. En el 16, Bob transformó el garabato de Winnicott en un elefante y dijo, tiene un pico, puede agarrarme, y dramatizó el comentario. Convirtió su propio garabato en un zapato. Después, las puntas que había rebasado del dibujo 14, que ya habíamos dicho, dijo que es el animal que te va a comer. Y el dibujo de un tigre de Bob, el 19, y en el 20, Winnicott le pide que escriba su nombre y dibujó una letra al revés. Escribió el número 6, su edad, ya que no podía deletrearlo. Y en el 21 su garabato, que según él era una montaña, y dijo, caminas por todos lados y te pierdes. Es muy importante ahí. Dice, caminas por todos lados y te pierdes. Esto es un poco como esa confesión de cuando Liro le dice a Winnicott que le hubiera gustado haber sido aceptado como nació. Ese momento de confesión, ¿no? Caminas por todos lados y te pierdes. Entonces ahí siente Winnicott y considera que pasan a la tercera fase. El contenido del garabato 21 prepara a Winnicott sobre una nueva versión del déficit ambiental que había originado una amenaza de angustia primitiva relacionada con caída, despersonalización, confusión y desorientación. Estos son los 4 miedos al derrumbe que describe Freud y que corresponden, si ustedes ven, a las diferentes fases. El de caída corresponde a la fase de sostén, la de despersonalización y correspondería a la fase de vida psicosomática en la fase depresiva. El de la desorientación estaríamos en más cercanos a la frontera del yo, donde estaría el objeto transicional, y la confusión quizás se podría dar en las diferentes fases, porque también dice a veces que el bebé o uno puede generar una confusión propia como defensa, que es diferente a la confusión debida a la falla del ambiente. Bueno, estas son las 4 miedos al derrumbe o cómo se pueden manifestar. Y luego seguimos, Winnicott realiza su garabato y en tono de desafío le dice, apuesto a que no puedes hacer nada con eso. Y entonces Bob dice, voy a tratar. Y con bastante rapidez lo convirtió en un guante. En el 23, Bob hizo un dibujo deliberado de una gran colina muy grande, una gran montaña. Uno sube hasta allá arriba y se resbala. Es todo hielo. Agregó, ¿usted tiene coche? Con esto Winnicott se sintió seguro de que Bob estaba hablando de ser sostenido y de sufrir a causa del retiro de la catexis por parte de otra persona, y por supuesto se preguntó si esto podría ser una imagen de la depresión de su madre y el efecto que tuvo sobre él cuando era un bebé. Siguió absteniendo de hacer comentarios y le preguntó si sus sueños eran acerca de esta clase de cosas. Este recurso al sueño es muy interesante observarlo en la consulta terapéutica y en la clínica con Winnicott. Y Bob dice, me los olvido. Luego, recordando uno o un sueño horrible con una bruja. Y Winnicott, ¿qué sueño horrible?
Bob, fue anoche o alguna otra noche. Si lo veo, lloro. No sé qué es una bruja. Comenzó a dramatizar. Es horrible y tiene una vara. Te hace hacer pis. Uno puede hablar, pero no puede ser visto, verse a uno mismo. Entonces dices uno, uno, uno y vuelves. La palabra pis no significa micción. No, no, pipí. O sea, no quiere decir pipí. Quiere decir desaparecer. La bruja tiene un sombrero y zapatos blandos. Es una bruja hombre. Mientras sucedía todo esto, Bob estaba dibujando. O sea que no era it makes you pee en lugar de it makes you disappear, era lo que quería decir. Pero entonces ya vemos que aquí está hablando de ese derrumbe que él experimentó. En este garabato estaba dramatizando el horror y su pene se excitó y él mismo se retorció de angustia. Es la ilustración de lo que quería decirle a Winnicott en ese momento y lo que estaba experimentando. Que aquí podemos ver que lo opuesto a jugar es un cuerpo excitado. Se muestra a sí mismo en la cama durante la pesadilla. Ahí arriba, si lo vemos, está en la cama. Cuando vio las grandes escaleras, dijo, oh, muy metido en el hecho que estaba describiendo. Le contó a Winnicott que el dibujo estaba relacionado con dos cosas. Lo horrible era la pesadilla, pero existía un incidente real que no era horrible, era agradable. Se había caído realmente por las escaleras y allí estaba Papito, al pie de las escaleras, y él lloró. Y Papito lo llevó donde estaba Mamita y ella lo tomó y lo hizo sentirse bien. El primer suceso tenía que ver con un derrumbe en el laberinto con el padre, pero aquí aparece el padre como rescatándolo de esta caída emocional, de este derrumbe. Entonces, Winnicott tenía en ese momento la más clara prueba posible del deseo de Bob de contarle una falla en el ambiente, que en términos generales había sido buena. En consecuencia, comenzó a hablar y a dibujar. La figura de una madre sosteniendo un bebé. Winnicott borroneó al niño en sus brazos y mientras comenzaba a poner en palabras el peligro de caer que corría el bebé, Bob tomó el papel y tiznó los ojos de la mujer. Entonces aquí ya va cobrando el sentido los dibujos número 6 y también el 8, el 12 y el 15, cuando Winnicott se había hecho las notas mentales de que cómo tiznaba los ojos. Y entonces, mientras tiznaba los ojos de este dibujo, dijo, se va a dormir. Este fue el dato significativo en el mensaje total. Aquí cobran sentido los ojos cerrados. Winnicott tenía ahora este dibujo que ilustraba el retiro de la catexis por parte de la madre. Winnicott puso al bebé en el suelo en su dibujo preguntándose cómo enfrentaría Bob la angustia arcaica asociada a caer para siempre. Bob dijo, no, la bruja vino cuando la madre cerró los ojos. Yo grité nada más. Vi a la bruja. Mami vio a la bruja. Yo grité. Mi mami se las verá contigo. Mami vio a la bruja. Papi estaba abajo y tomó su cortaplumas y lo hundió en la panza de la bruja para matarla para siempre y la vara también se fue. Explica Winnicott, en esta fantasía puede verse material de una organización psiconeurótica establecida y mantenida para defenderse contra lo impensable, o la angustia arcaica o psicótica producida en el niño por el fracaso de la madre, su función de sostén. O sea, ese vacío que queda como un núcleo psicótico. Y dice, la superación del trauma depende de la ayuda del padre, en este caso. Entonces, esto que está aquí, dice, cuando Bob dijo, no, la bruja vino, cuando la madre cerró los ojos, yo grité nada más, vi a la bruja, mami vio a la bruja, yo grité, mi mami se las verá contigo, mami vio a la bruja, papi estaba abajo, tomó su cortaplumas y lo hundió en la panza de la bruja para matarla para siempre y la vara también se fue. En la fantasía se está destruyendo a, a la bruja. Entonces, esta es una fantasía que no había habido desde antes, pero cuando surge la fantasía, ya estamos en una posibilidad de una organización psiconeurótica, nos está explicando aquí. Entonces ya hay un cambio, ya transforma la agonía primitiva, esta segunda agonía primitiva que vivió,
la transforma en fantasía y entonces ya hay un acceso a un planteamiento psiconeurótico. Es muy interesante todo este movimiento psíquico que se va viendo en la consulta terapéutica así detenidamente como vamos. Y luego su dibujo que lo muestra él mismo en la cama y la bruja varón y también la vara que te hace hacer pis, entre paréntesis, desaparecer. La comunicación se había realizado y Bob estaba listo para irse. Parecía estar satisfecho con lo que había pasado y su excitación había desaparecido. Fue hasta su padre a la sala de espera mientras que Winnicott tuvo una entrevista con la madre. Y como aquí ya entonces hay una recuperación de la omnipotencia, porque ya recupera la vara mágica. Entonces ya estaba listo para irse. Aquí nos va mostrando todo el proceso de cómo comunicó la primera en el laberinto con el papá, el primer derrumbe, y después cómo este derrumbe con la madre, que lo pudo pues comunicarlo y transformarlo en una fantasía. Y luego finalmente aquí cómo recupera la vara de la omnipotencia. Entonces ya hay un control omnipotente y el manejo de la fantasía. Es interesantísimo todo este movimiento psíquico y entonces ya estaba listo para irse y cómo había desaparecido también toda esta excitación puesta en el cuerpo en la medida en que pudo comunicar las dos deprivaciones que tuvo con el padre y luego con la madre y cómo pudo también hacer la fantasía. El movimiento de la fantasía es interesantísimo acá, ¿no? Cuando un niño ya puede fantasear. Por eso de lo que estamos trabajando es del mundo interno, de la realidad psíquica, no tanto de las conductas o de lo que vemos externamente, sino de qué está pasando internamente o en la realidad psíquica, y ahí es donde vemos qué está pasando. Bueno, y final, para ya terminar el caso y redondear, entonces ya se fue con el papá Bob y se quedó en una entrevista con la madre que fue larga, la describe largo, pero tomamos los elementos más importantes. Dice, entre varios datos que la madre fue refiriendo de los primeros años de nacido de Bob, llegó un momento de la entrevista en que le pudo comunicar a Winnicott lo siguiente. Fíjese que es interesante porque a pesar de que la madre estaba en psicoterapia y también el padre había estado en terapia de grupo, llegó un momento en que le pudo compartir a Winnicott esto que vamos a ver. Entonces, es interesante que cuando un niño viene a la consulta terapéutica y a veces se acostumbra, ¿no? Que el niño esté en terapia y que los papás vayan a terapia por separado. Pero lo que vamos viendo es que lo que tiene que ver con el hijo se tiene que trabajar en la entrevista, en el material con el hijo, aunque esté en terapia. Lo que tiene que ver con el hijo es en la terapia del hijo incluirlo. Llega a comunicar en un momento dado que en la época en que Bob nació, la madre temía del hospital, aun cuando el embarazo era normal. El parto fue de hecho breve y fácil. Fue después del segundo nacimiento, cuando Bob tenía 14 meses, que comenzaron sus pánicos de la madre y que inició la psicoterapia a la madre. Winnicott le preguntó cómo empezó su enfermedad, de qué manera se manifestó la depresión. Aquí había una pregunta sobre la depresión posparto y ella contestó, me dormía todo el tiempo mientras estaba realizando alguna tarea. Fue cuando Bob tenía unos 15 meses que comenzó a sentirse somnolienta y fue el comienzo de su incapacidad para hacerse cargo de la situación. Luego le vinieron los pánicos a la madre. Esta información suministrada al final de la consulta le interesó especialmente a Winnicott debido a la evidencia de que él ya tenía a través del material proporcionado de Bob mismo sobre la vivencia del derrumbe del ambiente. O sea, eso ya se lo había comunicado como vivencia Winnicott durante la consulta terapéutica. No sabía que eran a los 15 meses, pero ya la mamá ayudó a dar sentido. Pero lo importante es que también la madre logra comunicarle a Winnicott este momento en que ella se desconecta de su hijo y que ya no tenía la capacidad para hacerse cargo de la situación debido a la situación de depresión en la que se encontraba. Bueno, pues esto es hasta acá lo que tenemos del caso de Bob, un poco resumido, pero está bastante extenso. Yo creo que fue una propuesta de acercarnos a una consulta terapéutica juntos